El gran comedor olía a pan caliente y a leña. Irel comía despacio, con el broche número 1 prendido en la túnica atrapando la luz un instante más de lo que atrapa el metal normal. Frente a él, Hermione llevaba el número 3. Irel dejó el tenedor y habló como quien comenta el clima. Necesito ir al bosque. Hermione levantó la vista del plato. ¿A cuál bosque? Al de allá afuera. El que todos evitan mirar. El bosque prohibido, o como sea que le digan los que le tienen miedo. Hermione bajó la voz, como si las paredes de Slytherin también tomaran nota de puntos. Ese bosque está prohibido. Está en las reglas, literalmente en la primera página. Está en el nombre. Lo sé. Por eso ahí va a haber lo que necesito. Las pociones buenas piden ingredientes que no venden en el callejón, y los que sí venden cuestan una fortuna. En ese bosque están gratis. Solo hay que ir a buscarlos. Y también hay que romper una regla directa del colegio. Irel la miró con esa calma que a ella todavía le costaba sostener. A veces hay que salir de las reglas para conseguir lo que uno quiere. Las reglas las escribió alguien que ya tenía lo que necesitaba. Nosotros todavía no. Hermione apretó los labios. Buscó un argumento, una cita, un reglamento. No encontró ninguno que a ella misma le convenciera del todo, y eso la molestó más que la propuesta. Si nos atrapan estaríamos en problemas. Si nos atrapan. Y no nos van a atrapar, porque el que debería mirar está de viaje. Era cierto. Esa semana el director Dumbledore no estaba en Hogwarts, andaba en asuntos fuera de la escuela, de esos que un colegio no alcanza a contener. Sin su ojo encima, el castillo respiraba distinto. Hermione miró su propio broche, el 3, y después miró el 1 de Irel. Suspiró. Está bien. Pero si veo algo con más de 4 patas, me devuelvo. Trato hecho, tercer lugar. Pero no te regreses rápido, jajaja. Se levantaron juntos. Al pasar entre las mesas, media casa los siguió con la mirada. No era la primera vez. Desde el torneo interno, esos 2 broches numerados se habían vuelto una pregunta que recorría el colegio. ¿Qué eran esos números? ¿Por qué solo 10 alumnos los llevaban? ¿Y por qué esos 2 de primero los cargaban en el pecho como medallas de guerra? Nadie de fuera de Slytherin conocía la respuesta exacta. Pero cualquiera con ojos veía lo evidente, esos 2 eran los mejores de su casa. Primeros en encantamientos, primeros en transformaciones, primeros en pociones. Los profesores los nombraban en voz alta y los demás bajaban la cabeza. El número 1 y el número 3 no eran adorno. Y ese día, con el director lejos y nadie mirando de verdad, el número 1 y el número 3 salieron del castillo hacia los árboles. El bosque empezaba donde terminaba el pasto, y no daba aviso. Un paso había sol, al siguiente había techo de ramas, y la luz caía en pedazos delgados que no alcanzaban a calentar nada. Era tenebroso de verdad. No como en un cuento. Tenebroso como un lugar que existía antes que el colegio y que iba a seguir existiendo después. Hermione caminaba pegada a Irel, con la varita en la mano y los nudillos blancos. Cada crujido la hacía girar la cabeza. ¿Estás seguro de esto? Y por un momento, solo un momento, el mismo Irel pensó en dar la vuelta. Esto no estaba en mis cálculos. En la serie el bosque era un decorado. Aquí en vivo da miedo. No dio la vuelta. Pero no se le olvidó esa sensación. Caminaron un rato más entre raíces y troncos húmedos. Y entonces el suelo dejó de estar quieto. De la oscuridad de los árboles salieron arañas. No arañas normales. Ya tamaño de perros grandes, algunas del tamaño de terneros, con las patas negras y peludas y los ojos brillando en filas. Eran las crías de las que trajo aquella persona hacía años, las que el bosque escondía y alimentaba. Y venían con hambre.
La primera saltó sin aviso. Irel. Espalda con espalda. No dejes hueco. Ese era el problema, y también la suerte. Esas arañas se toparon con dos duelistas buenos. No con dos niños de primero. Con dos personas que habían pasado semanas rompiéndose en la sala de los menesteres. La varita de Irel cortó el aire y un rayo partió a la primera araña por la mitad antes de que tocara el suelo. Hermione giró y reventó a otra contra un tronco. Hermione estaba sudando. Tensa. Era la primera vez que veía criaturas así, cosas que dan miedo de verdad, y era la primera vez en su vida que mataba a algo. Le temblaba la mandíbula, pero la varita no. Y lo peor, por cada araña que caía, aparecían dos más entre los árboles. El bosque las escupía sin fondo. Irel dejó de contar y empezó a trabajar. Mataba a diestra y siniestra, con una economía fría, sin gastar un solo movimiento de más. Rayo, escudo, rayo, paso al costado, rayo. No pienses. Solo el hechizo. Respira y lanza. Vieron pasar unas 100, en oleadas, grupo tras grupo. Salían, se apilaban, morían. La tierra se fue cubriendo de patas quietas y de un olor dulzón que a Hermione le revolvía el estómago. Hasta que el bosque no escupió más. El último rayo cayó sobre la última araña y después solo hubo silencio, goteo de savia y dos respiraciones agitadas. Irel se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ya. Se acabó. Hermione seguía en posición, apuntando a la nada, los ojos muy abiertos. Baja la varita, tercer lugar. Ya no hay nada que apuntar. Ella la bajó despacio. Le temblaban las manos ahora que no había a quien matar. El cuerpo cobraba la factura con retraso. Maté como 20. Mataste bien. Y vas a matar mejor la próxima. Ahora ayúdame, que esto no se cosecha solo. Irel se arrodilló junto a la araña más grande y sacó un cuchillo fino. Con precisión de cirujano fue separando lo que servía, los sacos de veneno, que se vendían caro, las glándulas, pelos rígidos de las patas, útiles en varias pociones, caparazón molido, ojos, seda de las hileras. Había mucho que sacar de esas cosas. Cada araña era una despensa. La niña obedeció, espantada, verde de la cara, pero obedeció. Cortó donde Irel le decía, guardó donde Irel le señalaba, y no vomitó, que ya era una victoria. Fue una tarde muy cansada. Cuando el último frasco quedó lleno, el sol ya se caía y los dos estaban cubiertos de tierra y de cosas que era mejor no nombrar. Después de eso, no volvieron por ahí. Ese rincón del bosque quedó tachado del mapa de Irel, con una nota mental corta, demasiadas, muy juntas, no rinde. Y no regresaron enseguida al castillo, porque habían recolectado tanto que no cabía. La extensión mágica del morral de Irel, que tragaba más de lo que aparentaba, esta vez se quedó corta. Por suerte, Irel había previsto eso. Le había pedido prestada a Draco una valija más grande, de esas con encantamiento de expansión de familia rica, capaz de guardar una habitación entera. Estar en una casa noble daba ventajas. El detalle es que Draco no sabía aprovecharlas, tenía las herramientas y las usaba para guardar túnicas. Irel se lo había explicado en 3 frases, y Draco, al recordar lo fuerte que era Irel, había aceptado prestar la valija sin discutir. Todavía le quedaba en la sangre aquel duelo del torneo contra la niña Granger. Le helaba el pecho recordarlo, una hija de Muggles que lo había hecho retroceder plataforma abajo. Si ella era el número 3, no quería ni pensar que era el número 1. Recolectaron tanto que la valija de Draco también quedó pesada. Con eso a cuestas, el número 1 y el número 3 salieron del bosque justo cuando las últimas luces se apagaban. En lo profundo del bosque, en un claro tejido de telas viejas, la reina de las arañas despertó a medias. Era vieja. Enorme.
mucho más grande de lo que cualquier alumno hubiera imaginado. De cerca, era del tamaño de un carruaje, con las patas como vigas y los ojos como faroles muertos. Sintió el vacío. Faltaban muchas de sus crías. Lo supo por el silencio. Otra vez la desobediencia. Estaba enojada y aliviada al mismo tiempo. Cada generación era más numerosa y más rebelde que la anterior. Se les había dado una sola orden clara, la orden de siempre: no tocar a las crías de los magos, no tocar a los niños del castillo. Las de esa camada no obedecieron. Vieron carne pequeña y creyeron que pequeño era lo mismo que débil. Pagaron su orgullo con su vida. Como siempre. Así que no los odiaba, a esos dos que habían entrado a su bosque. Habían matado en defensa propia, ella misma habría hecho lo mismo. No cargaba rencor. Pero le dolía, a su manera antigua y fría, que le hubieran matado tantas crías en una sola tarde. Ninguno de sus enemigos lo había logrado antes con esa facilidad. No eran niños. Los niños no huelen así. Pensó en eso un momento largo. Después volvió a cerrar los ojos y se durmió entre las telas. De vuelta en el castillo, con ayuda de Draco, Irel movió la mercadería. Draco conocía a quién escribir, qué lechuza usar y en qué gremio no hacían preguntas. Cuando Draco entendió de dónde salían esos ingredientes, se le fue el color. ¿Me estás diciendo que esas cosas viven ahí afuera? ¿Al lado del colegio? ¿A un paseo del comedor? Al lado. Detrás de esos árboles que ves desde la ventana. Voy a escribirle a mi padre. Esto es un peligro. El ministerio tendría que... Draco se detuvo. Miró al número 1 y al número 3, que estaban al otro lado de la sala, indiferentes, contando frascos como quien cuenta caramelos. Ninguno de los dos parecía asustado. Y de golpe quejarse le pareció cosa de niño chico. La niña sí sentía miedo de volver a enfrentar esas cosas. Pero no como Draco imaginaba, no era un miedo que la paralizara. Para que Draco entendiera, Irel levantó la varita e hizo aparecer en el aire una imagen mágica, casi una fotografía viva, de lo que habían enfrentado: la marea de patas, los ojos en filas, el suelo que se movía. Draco se asustó por completo. Retrocedió un paso sin darse cuenta. Lucharon contra eso. Y eran tantas. Hermione miró la imagen que ella misma había ayudado a crear. Todavía le costaba creer que había estado del otro lado de esas patas. Sí. Eran muchas. Muchísimas más de las que se ven ahí. ¡Guau! Yo no podría. Se calló a media frase. Se corrigió, porque el orgullo también le pesaba. Yo no podría con tanta facilidad. Como él. Y ahí se cayó del todo. Tenía orgullo, mucho, pero también sabía leer una diferencia cuando la tenía enfrente. Ella era buena. Él era otra cosa. Y saberse inferior a alguien no la hundía, la ponía a entrenar. Por eso practicaba todos los días, hasta que le dolían los brazos. Hasta se le había olvidado fastidiar a Harry Potter últimamente. Tenía cosas más grandes contra las cuales medirse. A la mañana siguiente, por fin empezaban las clases de vuelo. El famoso asunto de las escobas, la primera pata del Quidditch. Irel lo pensó un momento. Podía participar, volar no parecía difícil, y con su cabeza cualquier deporte era un sistema de reglas que se podía romper a favor. Pero no quiso. No le llamaba subir a un palo a perseguir una pelota. En cambio, miró a Hermione, que tenía los ojos fijos en las escobas del patio con algo que en ella era rarísimo: ganas. Deberías meterte a esto tú. Te brillan los ojos. No se puede. Los de primero no pueden entrar a los equipos. Está en las reglas. Irel ya lo sabía. Pero sonrió apenas. Las reglas dicen eso.
Pero a veces, si alguien tiene talento suficiente, las reglas encuentran la forma de doblarse solas. Es cosa de talento, tercer lugar. Y a ti te sobra. Justo entonces empezó la primera clase de vuelo, con la profesora Och, de pelo gris y ojos de halcón, formando a los niños en dos filas frente a las escobas tiradas en el pasto. Extiendan la mano derecha sobre la escoba y digan, arriba. Y ahí, como estaba escrito, el gordito tonto no pudo controlar la suya. La escoba pegó un tirón, subió sola, se ladeó, y el niño de cara redonda se fue con ella hacia arriba dando manotazos. Baje, muchacho. Baje ya mismo. No bajó. Se cayó. Pero esta vez no golpeó el suelo. La profesora Ooch alzó la varita en un movimiento seco y limpio, y la caída se frenó en el aire a un palmo de la tierra. El niño quedó suspendido y después fue depositado en el pasto como un paquete. Sí. La profesora usó magia. No lo dejó caer. Era una profesora de Hogwarts de verdad, buena en lo suyo, atenta, con reflejos. No la maestra distraída que dejaban ver los cuentos. Igual se lo llevó a la enfermería, con la muñeca hinchada, y antes hizo la escena de siempre: nadie toca una escoba mientras ella no esté, o el que lo haga se va de Hogwarts antes de decir Quidditch. Amenaza incluida. Y en cuanto la profesora desapareció por el portón, pasó lo mismo de la historia. Draco, medio frustrado consigo mismo por algún motivo que solo él sabía, decidió descargarlo burlándose del gordito y de su bola de recuerdo, esa esfera que se había caído de su mano. Miren lo que se le quedó al llorón. Una bolita para no olvidar lo inútil que es. Draco subió a su escoba y lanzó la bola lejos, en un arco alto, hacia el otro extremo del patio. Hermione dio medio paso al frente, la varita ya asomando. Iba a intervenir, porque le hervía la sangre injusta. Pero se detuvo. Porque vio a Potter salir disparado tras la bola, montado en su escoba como si hubiera nacido en ella, cortando el aire sin miedo, y atraparla en picada a 1 metro del muro. Irel lo miró con interés profesional. Mira eso. Creo que la otra casa va a tener su nuevo buscador esperado. Se volvió hacia Hermione. ¿No quieres ser buscadora tú, Granger? Creo que tú eres mejor que él. Hermione asintió, todavía molesta con Draco. Pero Draco era de su casa, y en Slytherin había una regla no escrita: no se peleaba contra los propios delante de las otras casas. Ya arreglaría cuentas con Malfoy en privado. Y pasó lo de la historia. La profesora McGonagall se llevó a Harry Potter, y en lugar de castigarlo, lo hizo buscador de Gryffindor, el más joven en un siglo. Esa noche, Irel fue a buscar a Severus Snape a su despacho. No era algo que un alumno hiciera a la ligera. Profesor. Gryffindor acaba de conseguir un buscador de primero. Creo que nosotros tenemos algo mejor. Snape lo miró sin moverse, con esa quietud suya que era casi una amenaza. Al. Granger. En el aire va a ser mejor que Potter. Si Gryffindor puede doblar la regla, Slytherin también. Y quien decide eso es usted. Para sorpresa de Irel, Snape no lo echó. Lo escuchó de verdad. Snape tomó en consideración lo que había pasado en el patio, y también las cuentas que Irel dejó caer al pasar, sobre lo que iba a hacer Gryffindor ese año, sobre cómo se movería el tablero. El niño hablaba del futuro como si lo hubiera leído en alguna parte, y Snape ya había aprendido a no descartar sus corazonadas. Tomó una decisión: probar a Granger de buscadora. Mandó llamar al capitán del equipo de Quidditch de Slytherin esa misma noche. Y ordenó citar a Granger para el día siguiente, a una hora fija, para un examen de vuelo. Si la veían bien, entraba. Llegó el día. Granger pasó la prueba sin despeinarse. Esa niña tenía talento en todo. Volaba como si hubiera leído un manual que nadie más había leído, calculaba los giros, no dudaba.
Daba miedo, en el buen sentido, el capitán terminó la prueba callado. Así, tanto Gryffindor como Slytherin tendrían a su nueva buscadora de primer año. Uno por leyenda, la otra por examen. ¡Wow! ¿En serio quedé? No sabía que podía participar siquiera. Eres buena. Seguro ganamos esa liguilla. Irel se sirvió jugo y dejó caer el dato como quien no quiere. Por cierto, ¿sabías que ese juego puede durar semanas? Hermione se quedó pensando. Repasó de memoria el reglamento del Quidditch, página por página, como hacía con todo. No hay ninguna regla que termine el partido si no aparece la snitch. Puedes seguir, indefinidamente. Irel se rió. Lo entendiste rápido. Como siempre. La noche de Halloween, el gran comedor amaneció lleno de calabazas flotantes, murciélagos vivos y velas que goteaban cera de colores. Ni Irel ni Hermione estaban en el banquete. Irel llevaba 3 días encerrado en la sala común de Slytherin, metido en su modo de estudiar, ese que lo dejaba sordo al mundo. Tenía examen en la Universidad Mogul esa semana, y cuando se ponía así ni siquiera bajaba a comer. Hermione le había dejado un plato al lado, él lo ignoró igual que a todo lo demás. Aburrida de hablarle a una pared que solo contestaba con gruñidos, Hermione había salido a caminar. No hacia ningún lado en particular, se había puesto a explorar zonas del castillo donde nunca había estado, pasillos viejos del otro extremo, escaleras que no llevaban a ninguna de sus clases. Curiosear, nada más, como siempre que Irel se encerraba en sus números y la dejaba de lado. No sabía, no tenía cómo saber, que esa noche había un troll suelto entre esos muros. Porque mientras ella andaba perdida entre corredores desconocidos, en el gran comedor pasaba la escena de siempre. El profesor Quirrell, el del turbante, había entrado corriendo, blanco como el papel, y había gritado lo que gritó también en la historia. Un troll. Un troll en las mazmorras. Creí que debían saberlo. Y se había desmayado en el suelo, tal cual. El hombre que llevaba a Voldemort pegado a la nuca sabía muy bien cómo montar una escena y sembrar el caos justo cuando le convenía. Los prefectos empezaron a arrear a cada casa hacia sus salas comunes, a contar cabezas y cerrar puertas. Nadie reparó en que faltaba una niña de Slytherin, porque nadie sabía que había salido a explorar. Y Hermione, ajena a todo el alboroto, dobló una esquina en un pasillo del segundo piso que no conocía, y un olor a cloaca y a animal mojado la golpeó de frente. Ahí estaba. Enorme. Y no estaba solo. El troll era una montaña de músculo gris, de casi 4 metros, con un garrote del tamaño de un niño. Y contra la pared, acorralados, 2 alumnos de primero que habían tenido la mala suerte de escaparse del banquete por su cuenta, Harry Potter, el famoso, y el pelirrojo al que ella había saludado una vez y nada más. No eran sus amigos. Apenas los conocía de vista, de cruzárselos en clase, con el pelirrojo no había cambiado ni 3 palabras en su vida. Pero un troll a punto de aplastar a 2 niños es un troll a punto de aplastar a 2 niños, sin importar la casa. Ron sacó la varita y probó un hechizo que le salió torcido y rebotó en la pared. Harry, con más valor que plan, se lanzó de frente y terminó colgado del cuello del monstruo, sacudido de un lado a otro. Ayuda. Tú, la de Slytherin, haz algo. Hermione no gritó. No retrocedió. No le tembló ni la mano ni la voz. Y por dentro, viendo a esa mole torpe agitar el garrote, casi le dio risa. Ja. Un ogro no es más que esto. Hasta las arañas eran más difíciles. No era bravata. Había matado un centenar de acromántulas en una sola tarde y había abierto sus cadáveres con sus propias manos. Al lado de aquella pesadilla de patas, un troll lento y tonto era apenas un trámite. Ya era una guerrera, aunque el resto del castillo todavía no lo supiera. Levantó la varita sin apuro. Midió al troll como quien mira un problema de examen fácil, el peso, el ángulo,
el garrote, el techo. El garrote se soltó de la mano del monstruo, subió solo hasta el techo y le cayó de golpe sobre la propia cabeza con todo su peso. El troll se tambaleó. Un segundo hechizo, seco y silencioso, le enredó las piernas. Cayó como un árbol talado, y el pasillo entero tembló con el golpe. De los cuadros saltó polvo y, a lo lejos, se oyó un candelabro descolgarse. Pero la que lo había derribado ni parpadeó. Harry rodó a un lado justo a tiempo y quedó sentado en el suelo, temblando, mirando hacia arriba a la niña de verde y plata que acababa de tumbar a un troll de montaña sin despeinarse ni levantar la voz. ¿Cómo hiciste eso? Es enorme. Física y una varita. El garrote pesa, solo lo puse donde servía. Y bajen la voz, que no está muerto, solo dormido. Entonces llegaron los profesores. McGonagall adelante, con la cara descompuesta, Snape detrás, cojeando apenas, con los ojos yendo de los niños al troll caído. ¿Se puede saber qué hacían fuera de sus salas? Pudieron morir los tres. Harry abrió la boca para inventar algo. Hermione se le adelantó y dijo la verdad sin adornarla, porque no tenía por qué protegerlos ni por qué mentir. Salí a ver al troll. Estos dos ya estaban acorralados cuando llegué. Yo lo dormí. Eso es todo, profesora. Lo dijo con una frialdad que no dejaba grieta por donde regañar, y que dejó a McGonagall sin saber muy bien a quién castigar. Al final la profesora quitó unos pocos puntos por andar fuera de la cama y, muy a su pesar, tuvo que dar bastantes más por lo que acababa de ver, una alumna de primero, sola, reduciendo a un troll adulto sin un rasguño. La noticia voló por el castillo antes del amanecer. Para el desayuno, media escuela ya miraba a la número 3 de Slytherin con una mezcla de miedo y admiración. Los de su casa levantaron el mentón, orgullosos, una de las suyas había hecho eso. Hasta algunos de séptimo, que jamás agachaban la cabeza ante un novato, la saludaron al cruzarla en los pasillos. Snape no dijo casi nada. Pero cuando pasó junto a Hermione, camino a revisar al troll, la miró un segundo de más. Una de sus serpientes había tumbado sola lo que a un profesor le habría costado sudar. Eso, para él, valía más que cualquier discurso. Harry y Ron se quedaron atrás, todavía temblando, viéndola alejarse. No se hicieron amigos esa noche, ella era de Slytherin, casi no cruzaba palabra con ellos, y siguió sin cruzarla. Pero desde ese día, cuando la veían de lejos, ya no veían a una alumna más de la casa rival. Veían a alguien a quien era mejor no tener enfrente. De todo esto, Irel se enteró recién al día siguiente, cuando levantó la cabeza de sus apuntes y medio castillo hablaba de lo mismo. Sonrió apenas, sin sorprenderse, y volvió a su examen. Su tercer lugar sabía cuidarse sola. Estaban en la sala de los menesteres, entrenando. No paraban. Eran máquinas, un hechizo, un ajuste, otra vez, hasta que el error desaparecía. Irel estaba contento. Justo había llegado el pago por la venta de los venenos y los ingredientes de araña. Había ganado mucho. Otra fortuna que se sumaba a la del torneo. Le dio a Hermione su parte, contada frente a ella. La niña se quedó mirando el montón de galeones, incrédula. ¿Todo esto es mío? ¿Por unas arañas? Por tu trabajo. Y hablando de eso, compañera. Creo que deberíamos ir a conseguir más recursos de ese bosque. Hermione se puso tensa de inmediato. No quería volver a pelear contra esas arañas feas. Intentó una excusa, de esas que ella creía disimuladas. Es que esta semana tengo mucho que leer, y además cosas de chicas, ya sabes, no es buen momento. Irel la conocía demasiado para tragarse eso. Pero no la presionó. Tranquila. Esta vez vamos por otro lado. He oído que hay centauros en el bosque, y siempre quise ver uno. Hermione lo miró, y el miedo se le mezcló con otra cosa que en ella siempre ganaba, la curiosidad. ¿Centauros?
De verdad hay. Fueron al bosque otra vez, por un sendero distinto, más limpio, sin telarañas. Y ahí pasó algo interesante. Mientras avanzaban, escucharon voces entre los árboles. Irel apoyó la mano en el brazo de Hermione y los dos se camuflaron detrás de unos troncos, callados. Espiando entre las hojas, vieron a Eric. Su compañero de cuarto, el número 2, hablando en voz baja con gente encapuchada, magos de manto oscuro que llevaban la misma marca que Irel había visto una vez en el baúl de Eric. Hermione frunció el ceño y pensó lo obvio, esto es sospechoso. Irel estaba embobado, pero no de miedo. De otra cosa. No pensé que hubiera más tramas que las que mostró la película. Sectas dentro del castillo, marcas en los baúles. ¿Quién eres de verdad, Eric? No alcanzaron a oír mucho. Después de un rato, aparecieron más magos de traje oscuro entre los árboles y se llevaron a Eric con ellos, sin violencia, como quien recoge a un empleado. ¿Lo seguimos? No es necesario. Él sabe lo que hace. Y lo dejó ir. Ese asunto podía esperar. Siguieron su camino y por fin encontraron a los centauros. Eran como en las imágenes, mitad hombre, mitad caballo, altos, de torsos anchos y ojos que miraban lejos. Parecían nobles. Se movían con una dignidad antigua, sin apuro. Y para sorpresa de Irel, eran bien educados. Los trataron bien. Nada de flechas ni de amenazas. Uno de ellos, de barba plateada y grupa castaña, se inclinó apenas. Las estrellas previeron que vendrían. Estrellas del amanecer. Es un placer tenerlos entre nosotros. Tanto Irel como Hermione se quedaron lelos, sin saber qué contestar a eso. Los centauros no preguntaron mucho, y ellos tampoco. Les mostraron plantas que solo crecían en los claros del bosque, resinas, cuernos mudados, hierbas que ningún catálogo vendía. Incluso les dieron regalos, un puñado de algo plateado envuelto en hojas, sin pedir nada a cambio. Adquirieron varios recursos, agradecieron, y regresaron al castillo con la valija más liviana de miedo que la vez anterior. Esa noche comieron en el gran comedor. Y en esta ocasión, el director sí estaba en la sala. Dumbledore había vuelto de sus asuntos y comía despacio en la mesa alta, mirando el salón por encima de las gafas de media luna, curioseando como quien vuelve a casa y nota los muebles cambiados de lugar. Se dio cuenta de esos números que brillaban en el pecho de algunos alumnos de Slytherin. Un 1. Un 3. Un 4. Se inclinó hacia Snape. Severus. Esos broches con números en tu casa. No los había visto antes. ¿Qué son? Medallas de un torneo interno que se hizo en mi casa. Nada importante. Lo dijo seco, sin levantar la vista del plato, como si el asunto no mereciera ni una frase más. El profesor Flitwick, chiquito sobre su montaña de cojines, aportó desde el otro lado con más entusiasmo. Ah, sí, fue un buen concurso de duelo. Yo ayudé a coordinarlo. Al final, cosa de niños, ya sabe. Juego de primero. Pero por cierto, director, esos dos me intrigan. El número 1 y el número 3. La profesora McGonagall asintió, y en su voz había un respeto que ella no regalaba fácil. Son prodigios. Buenos en todo. Nunca vi algo así en primero. Creo que Hogwarts va a volver a sobresalir en el mundo. Tenemos 2 promesas de verdad. Dumbledore siguió los ojos de los profesores hasta el fondo de la mesa de Slytherin, donde el número 1 y el número 3 comían juntos, callados, un poco apartados de los demás. Después preguntó por otros 2 niños. Por Harry, y por su compañero pelirrojo. ¿Y el joven Potter? ¿Cómo le va? ¿Con quién se junta? McGonagall bajó un poco la voz, sincera. Francamente, son solo niños comunes. Tampoco se esfuerzan mucho. Se ponen a jugar, hacen travesuras,
aprueban raspando. Buenos chicos, pero comunes. Dumbledore suspiró, y por un instante pareció más viejo. Él había planeado algo distinto. Había querido equilibrar un grupo alrededor de Harry, sembrar cerca del niño a alguien brillante que lo empujara hacia arriba, que lo inspirara. Un compañero a su altura. Pero tanto Irel como Hermione, al final, no habían elegido Gryffindor. Se le habían escapado a la casa que él quería, y ahora brillaban en verde y plata, lejos de Harry, del otro lado del comedor. Buscó con la mirada a algún otro alumno adecuado para ese papel, y no había ninguno igual. Se lamentó, en silencio, de que esos dos no estuvieran con Harry Potter. Después, porque un director aprende a guardar sus lamentos, volvió a su plato y siguió comiendo. Más allá, en la misma mesa, Draco se pavoneaba en voz baja ante su pequeño círculo. Había hecho una buena cantidad de dinero en un negocio, ayudando a Irel con la venta, y quería que se supiera. Como casa noble, a mí no me falta dinero. Nunca me faltó. Pero se siente distinto ganarlo por uno mismo, sin que venga del apellido. Eso no lo compra mi padre. Bebió un sorbo y frunció el ceño hacia la mesa de Gryffindor. Aún así, ese Potter me intriga. Siempre de metiche, siempre metido donde no lo llaman. No me deja divertirme en paz. Draco volvió a mirar, ahora hacia el número 1 y el número 3, que a lo lejos seguían comiendo juntos. Los miró más tiempo del que hubiera admitido. ¿Averiguaron algo más de la casa Stark? Sus dos acompañantes negaron con la cabeza. Nada. Ni un archivo, ni un pariente, ni una propiedad. Bueno. Es de esperar. Irel es intrigante. Me da miedo, si soy honesto. Pero al mismo tiempo siento que debo estar cerca de él. No sé por qué. Bajó la vista a su propio broche, el número 4, y se lo acomodó en la túnica. Lo llevaba bien puesto. No era un número vergonzoso, ser el cuarto entre serpientes daba distinción, sobre todo en primer año. Además, ya había fecha para el próximo torneo, en 5 meses. Y esta vez habría 2. El grande, el de toda la casa Slytherin, de todos los años juntos. Y un mini torneo solo para los de primero, un mes antes del grande. Si volvían a quedar entre los 10 primeros de primero, podrían competir después contra los mayores en el grande. Así los de cursos superiores respetarían más a los novatos. A Draco le molestaba que algunos mayores todavía se burlaran de su número. Pero al mismo tiempo, ese número le daba prestigio entre los de primer año de Slytherin, y él sabía muy bien de qué lado convenía pararse. Siguió conversando, contento a medias. Lejos de la luz de las velas, Eric, el personaje misterioso, estaba en otra parte, hablando de nuevo con la secta. Danos más información de Harry Potter. El director lo quiere cerca, eso significa que a nosotros nos importa. ¿Qué come, con quién se junta, a qué le teme, a dónde va cuando cree que nadie lo mira? Todo. Eric les dio todo. Fechas, nombres, costumbres. Lo recitó sin emoción, como quien paga una deuda que no eligió. Al final, las personas encapuchadas quedaron satisfechas y le entregaron un paquete, un conjunto de libros, viejos y bien encuadernados, de esos que no se consiguen en ninguna tienda. Este es tu pago por todo el trabajo hasta el momento. Por cierto, ¿qué sabes de Irel? Hemos oído algo de ese niño. Dicen que se parece al Señor Oscuro. Eric asintió despacio. No conozco al Señor Oscuro, mis señores. Pero es un talento de 1 entre 10.000 o más. De esos que asustan. Solo que tiene sus propios planes. Una vez mencioné algo de nosotros frente a él, con cuidado, y simplemente se negó. Sin miedo. Como si ya supiera de qué se trataba y no le interesara. Los encapuchados se miraron entre ellos y no dijeron nada. Después Eric regresó al comedor y se sentó a mirar todo, callado,
como siempre. Eric tenía un pasado difícil. Había nacido en una casa subordinada, una de esas casas pequeñas que sirven a otras más grandes. Y el asesor de su casa, el hombre en quien su familia confiaba, los había vendido a esta secta. Desde entonces tenían que obedecer. Dependían de ellos para todo, económica y mágicamente, les debían hasta el techo. Y a Eric le había tocado la parte más fea del trato, ser espía dentro de la academia para esa gente. Por algún motivo, sentía que lo que esa gente quería no era exactamente revivir a Voldemort. Era otra cosa, más fría, querían su poder sin revivirlo a él. El poder sin el amo. Eso le daba más miedo todavía. Y había entendido algo más, en esos meses, además de esas casas oscuras, existían casas todavía más oscuras. Capas debajo de capas. Así fue como Eric conoció el mundo. Lo difícil que era de verdad. Hogwarts, que él había creído un lugar de estudio, era en realidad como un albergue donde a los niños los protegían de todo eso por unos años. Pero afuera, y a veces adentro, todo era distinto. Luchas políticas, públicas y privadas, familias contra familias, sectas contra sectas. Todo un caos, por dentro y por fuera. Así pasaron algunos meses más, entre negocios y viajes casuales al bosque prohibido, siempre por el lado de los centauros, nunca por el de las arañas. Entonces, un día, Irel se dio cuenta de algo que no esperaba. Ya se había memorizado todos los libros oficiales de la academia. Todos. De primero a séptimo. No le quedaba mucho de dónde aprender. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió triste. No por vanidad, sino porque se había quedado sin nada nuevo que aprender, y eso en él era casi peligroso. Así que decidió visitar la biblioteca en serio. La grande. La de los estantes que llegaban al techo. Su compañera y amiga fue con él. Y ahí empezaron a leer como ratones de biblioteca. Esto sí era el fuerte de la niña. Si antes era un prodigio, aquí superaba a Irel a propósito, por mucho. Leía bien, entendía bien y rápido. Ahora que ya tenía la base que le faltaba al llegar, todo lo demás le resultaba fácil. Por primera vez, dejó de preguntarle cosas a Irel. Seguía metida en su propio mundo, entre páginas, sin levantar la cabeza. Irel tuvo que despertarla varias veces para ir a comer. Si no, se quedaba de largo, con la vela derretida y los ojos rojos. Así llegaron hasta el fondo, hasta la sección prohibida de la biblioteca, esa que se cerraba con cadena y pedía permiso firmado. Tenemos para rato con estos libros. Pero cuando se acaben, solo nos quedaría eso de allá. Señaló las cadenas. Hermione asintió, con los ojos ya brillando de otra ambición. Fue por esos días de biblioteca cuando Harry y Van se atrevieron a buscarla. No eran amigos suyos, una serpiente y dos leones apenas se saludaban, pero después de lo del troll la miraban como se mira a alguien que sabe cosas, y andaban desesperados con un nombre. Se acercaron a su mesa con cuidado, como quien se acerca a un animal que ya no muerde pero que podría. Traían semanas dándole vueltas a una pregunta que no los dejaba dormir: ¿quién era Nicolás Flamel? Sé que suena raro que te lo preguntemos a ti. Pero eres la única que se ha leído media biblioteca. Ese nombre, Flamel, lo vimos en una tarjeta y no aparece en ningún lado. Hermione podría haberlos mandado a paseo. Eran de otra casa, y no era su misterio. Pero era un misterio, y a ella los misterios le hacían lo mismo que a Irel las puertas prohibidas. No dijo que sí. Simplemente se levantó, caminó 3 estantes, sacó un libro grueso que ya había leído, lo abrió en la página exacta sin buscar y lo puso frente a ellos. Nicolás Flamel. El único fabricante conocido de la piedra filosofal. Convierte cualquier metal en oro puro y produce el elixir de la vida, que vuelve inmortal a quien lo bebe. Tiene más de 600 años. Lo leí hace meses. Ustedes preguntan tarde. Harry y Van se miraron,
entre agradecidos y espantados por la facilidad. ¿Lo sabías y ya? ¿Así nomás? Sé casi todo lo que está escrito. Es cuestión de leer. Ahora, lo que ustedes tres escondan detrás de esa cara de culpa, no me lo cuenten. No quiero saber en qué se están metiendo. Lo dijo, y una parte de ella, la parte que Irel no había logrado enfriar del todo, ya se moría por saberlo. Los vio irse con su dato, 2 Gryffindor corriendo directo hacia un lío, y volvió a su libro. Pero se le quedó una hebra suelta en la cabeza, un cabo sin atar. Y Hermione Granger no sabía dejar cabos sin atar. Y así pasó el tiempo. Aquí empezó el torneo de Quidditch de la escuela. La niña también asistía a los entrenamientos, claro. Era un potencial en todo sentido. El capitán había dejado de sorprenderse y empezado a agradecer. Llegó el enfrentamiento entre Harry y Hermione. Gryffindor contra Slytherin. Los 2 buscadores de primero, uno frente al otro. Irel alentaba desde la mesa de su casa, en las gradas. Todos lo respetaban, era el número 1 de la generación, y lo miraban como se mira a alguien de una película. Incluso alumnos de otras casas sentían cierto apego por él, como por una celebridad. Lo único que a algunos les incomodaba era que anduviera siempre con una chica al lado. El partido empezó. 14 jugadores salieron disparados, las Bluthers zumbando y la Quaffle yendo y viniendo entre los aros. Y arriba de todo, apartados del barullo, los 2 buscadores de primero rondaban en círculos, midiéndose. Harry Potter era bueno. Sin dudarlo, el mejor buscador de toda la academia. En el aire parecía otra persona, libre, exacto, como si la escoba fuera parte de su cuerpo. Pero no contaba con 2 cosas. La primera, el poder de Hermione. La segunda, que alguien entre el público quería verlo caer esa tarde. Empezó sin aviso. La escoba de Harry pegó un tirón brusco, se sacudió, coseó como un caballo salvaje empeñado en tirar a su jinete. Harry salió despedido de lado y quedó colgando de un solo brazo, con las piernas al aire, a 30 metros del suelo. Las gradas gritaron. Y muchos dedos empezaron a señalar hacia la tribuna de profesores, hacia una túnica negra, Snape, con los ojos clavados en Harry y los labios moviéndose sin parar. Todos pensaron lo mismo, Snape está maldiciendo la escoba del niño. Todos, menos Irel. Desde su asiento, Irel leyó la escena entera como quien lee un tablero. Snape no maldecía, tenía la mirada fija y murmuraba parejo, sin pestañear. Eso no era un maleficio. Era un contrahechizo. Alguien estaba sosteniendo esa escoba para que no cayera. Si él la sostiene, entonces otro la está tirando. ¿Quién? Movió los ojos por la tribuna hasta encontrar lo que buscaba, un turbante morado, unos labios que también se movían sin descanso, unos ojos igual de fijos en el niño. El profesor Quirrell. Ahí estás. El tartamudo que no tartamudea cuando cree que nadie lo mira. Qué interesante. Irel no se movió. No era su pelea. Pero archivó la cara de Quirrell con especial cuidado, junto a la marca del baúl de Eric y otras cosas que todavía no encajaban. Arriba, la escoba seguía sacudiéndose. El contrahechizo de Snape peleaba contra el maleficio de Quirrell, y en ese empate el que perdía era el niño colgado de un brazo. Hermione lo vio. Y por un segundo, dentro de ella, la buscadora y la persona discutieron. La buscadora decía, es tu rival, la snitch está ahí, déjalo y gana. La persona pensó en algo más simple, dejar caer a alguien pudiendo evitarlo no iba con ella, fuera de la casa que fuera. Ganó la persona. Por medio segundo. Hermione bajó en picada hacia Harry, estiró la mano y aferró el palo de su escoba justo cuando otro tirón lo habría soltado al vacío. Un hechizo silencioso, de esos que entrenaban a diario, corrió por la madera y la enderezó lo suficiente para que Harry pudiera volver a montarla. Sostente, Potter. No pienso ganarle a un buscador que se cayó solo. Y entonces,
Con Harry recién reacomodado y todavía tragando aire, Hermione hizo lo otro. Porque ella había leído el reglamento hasta el hueso, y había encontrado una grieta legal. En ninguna parte decía que un jugador no pudiera usar magia mientras jugaba. Nadie lo hacía porque, para un mago normal, sostener la escoba, mirar la snitch y mover la varita a la vez era imposible. Demasiadas manos, demasiada cabeza. Salvo que existía otra magia. La silenciosa, sin varita y sin palabra, esa que ellos machacaban en la sala de los menesteres. Y Hermione la usó, no contra Harry, sino sobre sí misma, agudizó la vista, afinó los reflejos, se mejoró por dentro. Un destello dorado tembló cerca de los aros. Los dos buscadores lo vieron al mismo tiempo. Los dos salieron disparados. Pero uno acababa de casi morir en una escoba coceando, y la otra volaba con los sentidos afilados por su propia magia. No hubo competencia real. Hermione cerró la mano sobre la snitch dorada. Slytherin ganó el partido. Aquí no pasó lo de la historia oficial. Aquí no ganó Harry Potter. Ganó Granger, la número 3, la serpiente que primero salvó a su rival y después le arrebató la snitch en las narices. Por primera vez en la historia del Quidditch, alguien usó magia mientras jugaba, y nadie se dio cuenta. Y por primera vez, una casa ganó un partido justo después de que su buscadora salvara al buscador contrario en pleno vuelo. Con la snitch en el aire, Irel se puso de pie y aplaudió. Y entonces hizo algo con su magia nueva, esa que ya no venía de ningún manual. Una magia de espectáculo. Levantó sobre el campo una gran pantalla de luces, y en ella se formó el rostro de Hermione, su broche de tercero, y el escudo de Slytherin brillando en verde y plata sobre todo el estadio. Fue hermoso. Todos lo vieron. Un aplauso corrió por las gradas, incluso desde las casas rivales. Incluso Dumbledore se admiró. Se inclinó un poco en su asiento, mirando las luces. Vaya. Ese niño es un talento fuera de serie. No recuerdo haber visto magia de espectáculo tan limpia en un alumno. La profesora McGonagall lo miró de reojo, con una media sonrisa. Creo que ni usted tenía ese talento a su edad, director. El viejo se sonrojó apenas bajo la barba. Tenía sentido. A esa edad, él solo jugaba. Y así pasaron los meses. Llegaron las vacaciones. Hermione, con una valentía que le costó, invitó a Irel a pasar unos días. Él le dijo que estaría ocupado. En la universidad. Hermione se quedó lela. ¿La universidad? Pensé que la habías dejado cuando entraste a Hogwarts. Porque ella lo sabía. Sabía, desde antes de que los dos entraran a la escuela de magia, que Irel cursaba en la universidad más prestigiosa de Londres. Becado. Un niño entre adultos, y de los primeros. Yo lo supe antes de conocerte en el tren. Pero creí que ya no ibas. ¿Cómo haces las dos cosas? Irel la miró, tranquilo. Tercer lugar, ya te lo dije una vez. Yo no soy de esos. Si me pongo con algo, no lo dejo hasta que lo termino. Las dos cosas caben. Es cuestión de no dormir de más. Así, las vacaciones de Irel pasaron de la Academia de Magia a la Universidad Mogul, sin transición. Dio sus exámenes finales con facilidad. La magia ayudaba a mejorar la memoria, la concentración, hasta el sueño. Para su intelecto, aquello fue pan comido. Vio todas las grabaciones de las clases que se había perdido, le pagó a su amigo lo que le debía por conseguirle esos videos, y salió primero de la clase. Todos lo felicitaron. Ese niñito era el mejor, otra vez. Y así su nombre siguió sonando también en el mundo móvil, en la era de las computadoras, lejos de las varitas. Por otro lado, Hermione andaba leyendo cosas de muggles, cosas suyas, de antes. Ella, en un principio, había querido ser doctora o profesora universitaria. Algo grande en el mundo sin magia.
Así que al ver que Irel estudiaba en la universidad mientras hacía magia, por un momento ella también quiso. Planeaba entrar a la universidad como él. Lo visitó una vez, en la misma universidad. Vio a toda esa gente estudiosa, hundida en sus libros, seria, adulta. No a esos niños jugando en los pasillos de Hogwarts. Le gustó ese aire. Recorrió la facultad, mirándolo todo, y por fin le preguntó a Irel lo que la carcomía. Irel, ¿qué es lo que te gusta de este lugar? Él miró alrededor, hacia las mesas largas llenas de gente concentrada, y contestó. Que todos son buenos. Mira allá. Ese es de Perú, me dicen que es otro genio, como yo. Aquel de allá es de Estados Unidos, y el moreno a su lado también, buenos los dos. Ese grupito de la ventana es de Brasil, están hablando portugués ahora mismo, diciendo que la universidad es buena. Señaló con la barbilla hacia otro rincón. Y hay de esos ojos asiáticos que también dan miedo de lo buenos que son. Aquí estamos rodeados de gente de nivel A1 en lo intelectual. Y los profesores son lo mejor que puede ofrecer Inglaterra. Otros genios. Cosas de vivir en el primer mundo, tercer lugar. Hermione se quedó pensativa, mirando a toda esa gente distinta, escuchando los idiomas distintos que se cruzaban en el aire, tan lejos del castillo y tan cerca a la vez. Y así pasaron las vacaciones. Entonces vino el torneo esperado por los de Slytherin. Sí, ese donde participan todos. Primero jugaron los de primero, de nuevo, en su mini torneo. Aquí Hermione quedó segunda. Irel, primero. Draco, otra vez cuarto. Eric, tercero. Era lo esperado, los 4 broches de arriba no se movieron mucho. Después vinieron los combates contra los mayores, en el torneo grande. Otro torneo entero, y esta vez sin piedad. Fue pura suerte y aguante. Duró aproximadamente un mes. Todos lucharon, subieron y bajaron, y se fueron repartiendo lugares en un cuadro enorme pegado en la sala común. Irel la pasó tranquilo, dosificando fuerzas, sin mostrar todo. Hermione también. Los únicos de temer eran los de cuarto, quinto y, sobre todo, los de sexto. Ahí las batallas fueron duras de verdad, con escudos que se rompían y narices que sangraban. Al final, los dos quedaron entre los 50 primeros de toda la casa Slytherin, contra alumnos que les llevaban años y cuerpo. Irel quedó 40. Hermione, 42. Ese número nuevo también quedó registrado. Pero en el pecho siguieron llevando los otros, los reales de su generación, el 1 y el 3, prendidos junto al cuello, brillando medio segundo de más. Eran distinguidos, y ya nadie lo discutía. A Hermione nadie volvió a fastidiarla. Se había ganado el respeto a golpe de fuerza, que en Slytherin era lo único que de verdad contaba. Este torneo sí intrigó al director y a los demás profesores. No se habían dado cuenta de que la casa Slytherin venía haciendo esas cosas últimamente, torneos, entrenamientos, todo por dentro. Porque los números cantaban, Slytherin tenía una ventaja de casi 400 puntos sobre el segundo lugar en la Copa de las Casas. Y eso era, mayormente, obra de Irel y de Hermione. Ravenclaw era el segundo. El último era Gryffindor, a casi 500 puntos del primero. Eso disgustó al director. En una parte, le pidió a Snape que no se ensañara tanto con los de Gryffindor a la hora de quitar puntos. Snape no dijo nada. Sabía que si hacía algo de trampa con los descuentos, unos puntos aquí y allá. Pero eran solo eso, unos pocos puntos. Los que ponían a su casa en el primer lugar, con distancia, eran esa pareja. El 1 y el 3. Y contra eso, ni él ni el director podían hacer trampa. Antes del final hubo otra cosa que tampoco estaba en los planes de Irel, y que empezó con un huevo. El guardabosques, Hagrid, ese hombre enorme de barba salvaje y corazón blando, se había conseguido un huevo de dragón y lo estaba criando en su cabaña.
Una cabaña de madera. Un dragón, adentro, escupiendo chispas. Harry, Ron y el niño de cara redonda lo supieron y no hallaban cómo sacárselo de encima antes de que ardiera todo. Y otra vez, cuando el problema pedía cabeza fría, terminaron acudiendo a la niña de Slytherin. Hermione fue. No porque fueran amigos suyos, seguían siendo dos conocidos de otra casa, sino porque un dragón, para alguien que había aprendido de Irel cuánto valía cada escama y cada gota de sangre, era una tentación con patas. Y, en el fondo, porque un problema tan absurdo le picaba la curiosidad. La maniobra de sacar al dragón salió mal. Los pescaron fuera de la cama, de noche, donde no debían estar. Y cayó el castigo. Detención. Y no una cualquiera. Esa noche los mandaron al bosque prohibido, con Hagrid, a rastrear a una criatura herida que estaba dejando un reguero de sangre plateada entre los árboles. Sangre de unicornio. Se separaron en grupos para cubrir más terreno. Y a Harry, en lo más oscuro del bosque, le tocó ver lo que ningún niño debería, una figura encapuchada, agachada sobre un unicornio muerto, bebiendo esa sangre plateada directamente de la herida abierta. La cicatriz de Harry ardió como un hierro caliente. La figura levantó la cabeza y empezó a arrastrarse hacia él. Y entonces, de entre los árboles, salió al galope un centauro. El mismo pueblo noble que había recibido a Irel y a Hermione con regalos, esta vez con las patas por delante y los ojos en llamas. Este niño no es tu presa. Vete de aquí, cosa que bebe lo que no le pertenece. La figura encapuchada retrocedió y se deshizo entre la maleza como humo. El centauro dejó que Harry subiera a su lomo y lo llevó de vuelta con los demás. Solo un ser a medio morir, dispuesto a cargar una maldición para siempre, bebe sangre de unicornio para seguir vivo. Hay algo así en este bosque, Harry Potter, y te ronda. Las estrellas hablan de ti desde hace tiempo. Cuídate. Hermione escuchó esa noche, temblando de frío entre los troncos, palabras que no entendió del todo. Pero se guardó dos, sangre de unicornio, y una figura encapuchada que se arrastraba. Ató un cabo más al que ya traía suelto desde la biblioteca. Volvió al castillo con las botas embarradas y una certeza fea creciéndole en el pecho. Fuera lo que Harry Potter cargaba encima, iba a estallar pronto. Y ella, por más Slytherin que fuera, ya estaba demasiado cerca como para mirar hacia otro lado. Y entonces llegó el evento esperado por muchos. Harry Potter había ido tras la piedra filosofal. Antes de bajar, le había pedido ayuda a Hermione para encontrar el camino, y para resolver un par de preguntas más, sabía que si algo tenía respuesta, ella la tenía. Hermione no se inmutó al principio. No era su asunto. Pero la curiosidad le ganó, como siempre, y terminó yendo con ellos. Justo esa noche, Irel no estaba. Estaba dando un examen en la universidad, en el mundo móvil, con un lápiz en la mano y ni idea de lo que pasaba bajo el castillo. Y pasó, a grandes rasgos, lo mismo que en la historia, solo que con una serpiente en el lugar donde el libro ponía a una leona. Bajaron por una trampilla que cuidaba un perro de 3 cabezas, enorme, con 3 bocas llenas de dientes. Estaba dormido, arrullado por un arpa encantada que seguía sonando sola en un rincón. Pasaron por encima de las patas, conteniendo la respiración. Cayeron sobre una planta que apretaba, el lazo del diablo, unas lianas que cuanto más te mueves, más te ahogan. Ron y Harry empezaron a forcejear, y con cada tirón la planta los enrollaba peor. Hermione ni luchó. Recordó de golpe una página leída meses atrás. Esa planta odia la luz y el calor. Quédense quietos, par de tontos. Es lazo del diablo. Mientras más luchan, más aprieta. Un hechizo de fuego azul, seco y controlado, y la planta soltó a los 3 de un tirón. Salieron tosiendo, pero enteros. Después vino una sala llena de llaves con alas, cientos, revoloteando bajo el techo como un enjambre de pájaros de metal. Había que atrapar en vuelo la correcta para abrir la puerta del fondo. Ahí no servían los libros.
Ahí servía volar. Y Harry, el buscador, montó una escoba vieja, leyó el enjambre igual que leía un snitch, y cazó la llave herida de ala plateada al primer intento. La siguiente sala era un tablero de ajedrez gigante, de piezas vivas del tamaño de una persona, que no dejaba cruzar sin jugar una partida de verdad. Aquí le tocó el turno a Ron. El pelirrojo, que no destacaba en casi nada, se sentó dentro del tablero como un general y jugó la mejor partida de su vida. Movió a Harry y a Hermione como piezas, con una calma que a ella le sorprendió. Y al final, para ganar, tuvo que sacrificarse, dejó que la reina blanca lo derribara, para que Harry pudiera dar el jaque mate. Hermione corrió hacia el niño caído y le buscó el pulso. Está vivo. Solo inconsciente. Nada mal, para alguien a quien llamaban tan común. Más adelante había un troll todavía más grande que el de Halloween, pero alguien lo había dejado noqueado en el suelo antes que ellos. Lo rodearon tapándose la nariz y siguieron. Y llegaron a la sala de las pociones, donde el camino se cerraba con fuego a ambos lados, llamas negras hacia adelante, llamas púrpuras hacia atrás. Sobre una mesa, 7 frascos y un acertijo escrito para elegir cuál cruzaba cada fuego. Un acertijo de pura lógica. La trampa de Snape. Para la mayoría de los magos, que le huyen a los números, era un muro imposible. Para Hermione, era un juego de niños. Lo leyó una sola vez. Ordenó los frascos en la cabeza, descartó, comparó, señaló 2. Este te lleva hacia adelante, al fuego negro. Este otro te devuelve. El problema es que del que sigue adelante solo hay un trago. Uno solo. Harry entendió lo que eso significaba. Solo uno de los dos podía continuar. Voy yo. Tú vuelve, despierta a Ron y manda una lechuza a Dumbledore. Yo lo entretengo hasta que llegue ayuda. Hermione le pasó el frasco pequeño. Harry bebió y cruzó las llamas negras. Y aquí la historia se torció. Porque Hermione no volvió. Se quedó mirando el fuego negro, y en la cabeza le sonó otra vez la voz de Irel, esa regla que le había repetido hasta el cansancio: no seas curiosa y tonta al mismo tiempo. Si vas a meterte en algo peligroso, métete sin que te vean. No le quedaba poción. Pero tenía algo que Harry no: años de sala de los menesteres. Levantó un escudo contra el calor, se echó encima un hechizo de ocultación hasta volverse casi invisible, y cruzó las llamas negras detrás de él, callada, sin que él lo notara. Al final del pasillo había una sala vacía, y en el centro, un espejo altísimo de marco dorado. El espejo de Oust. Y frente a él, de espaldas, esperaba el villano. No era quien todo el colegio sospechaba. No era Snape. Era el profesor Quirrell, el del turbante, el que tartamudeaba en clase y que ahí, frente al espejo, ya no tartamudeaba nada. Potter. Justo a tiempo. Este espejo esconde la piedra y no me la quiere entregar. Pero muestra lo que uno más desea: acércate, niño. Dime qué ves. Harry se acercó al espejo, sin más opción. Y al mirarse, sintió un peso caer dentro de su bolsillo. El reflejo le entregó la piedra filosofal, roja como sangre, porque él quería encontrarla sin usarla para sí, y esa era la única forma de sacarla del espejo. Trató de mentir sobre lo que veía. No le salió. Y entonces, desde el mismo Quirrell, habló otra voz, fina y fría, que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez. Miente. La tiene. En el bolsillo. Quirrell se desenrolló el turbante. En la parte de atrás de su cabeza había otra cara, blanca, de ojos rojos y nariz de serpiente, pegada al cráneo como un parásito. Voldemort. Lo que quedaba de él. Se lanzó sobre Harry. El niño se defendió como pudo, perdiendo, porque era un niño de 11 años contra algo mucho peor que un profesor. Y justo cuando Harry iba a morir, algo se movió en el aire donde no debía haber nada.
Hermione. Invisible desde que cruzó el fuego, agazapada en un rincón, esperando el segundo exacto en que el enemigo estuviera de espaldas. Tal como Irel le había metido en la cabeza 1000 veces, si entras a algo peligroso, entras sin que te vean, y golpeas solo cuando el golpe cuente. Salió de la nada y le cayó encima con un golpe seco, limpio, aprovechando el instante en que Quirrell no la esperaba. El hechizo lo estrelló contra la pared. Para su mala suerte, aquello no bastó. El cuerpo se levantó de nuevo, y ahora era la cara de atrás la que mandaba. La voz fría, la de verdad, se volvió hacia ella. Vaya, vaya. Una serpiente pequeña que muerde por detrás. Lanzó el hechizo de la muerte contra Hermione. Ella lo esquivó por medio cuerpo, tirándose al suelo. Nada mal para alguien de primer año. Señorita Granger. He oído hablar mucho de usted. La sombra del niño Stark. Veamos si la sombra vale lo que el niño. Y ahí tuvieron su pelea. Hermione, a pesar de todo lo entrenado, estaba perdiendo. Lo sabía. Sentía que podía morir en cualquier momento, y la voz de Irel le sonaba en la cabeza como una advertencia vieja. En el mundo mágico todo puede pasar. No confíes en que un enemigo esté debilitado. Luchó varios minutos contra un Voldemort a medias, atrapado en un cuerpo prestado y consumido. Pero incluso así, seguía siendo Voldemort. Conservaba su intelecto, su crueldad, su puntería. Y eso, contra una niña de 11 años, alcanzaba y sobraba. Cuando el final ya estaba cerca, un viejo lo vio todo desde la puerta. Dumbledore, que había regresado antes de tiempo de su viaje. Vio a Hermione, a punto de morir. Vio a Harry, en el suelo, también al borde. Y entonces apareció, con toda su fuerza entrenada de un siglo, y terminó con lo que quedaba del villano en ese cuerpo. Hermione cayó de rodillas, temblando, viva. Gracias. No sé qué era esa cosa. Pero casi muero. De verdad casi muero. Lo sé, niña. Lo hiciste mejor de lo que nadie tenía derecho a pedirte. Ahora descansa. Y la historia terminó casi como debía, solo que esta vez quien salvó el día vestía verde y plata. Días después, durante el banquete de fin de curso, el director comenzó a repartir los puntos extraordinarios. Premió a Potter por su valentía, a Weasley por la partida de ajedrez y a Longbottom por enfrentarse a sus propios amigos. Explicó cada recompensa con solemnidad, estirando un poco las razones cuando hacía falta. Poco a poco, Gryffindor fue remontando hasta quedar a un paso de Slytherin. Entonces hizo una pausa. Y, por supuesto, aún falta reconocer a la señorita Granger. Sin ella, ninguno de los demás habría llegado tan lejos. Hermione había resuelto el acertijo de las pociones, atravesado las llamas, dejado fuera de combate a un profesor y sostenido al grupo cuando todo parecía perdido. Merecía aquellos puntos más que nadie. Dumbledore anunció la recompensa. Durante una fracción de segundo, la gran sala contuvo el aliento. Con esos puntos, Gryffindor acababa de superar a Slytherin. Snape carraspeó con fuerza. Dumbledore parpadeó. Miró a Hermione. Después al estandarte verde que colgaba sobre la mesa de Slytherin. Entonces recordó el pequeño detalle que el entusiasmo le había hecho pasar por alto. Hermione Granger no era de Gryffindor. Era de Slytherin. Los puntos seguían siendo para ella. Y, por tanto, para Slytherin. Vaya. Eso cambia ligeramente el resultado. No había forma elegante de deshacerlo. Si quería premiarla, también tenía que aceptar que la copa de las casas seguiría perteneciendo a Slytherin. Y de todo esto, Irel no se enteró de nada. Esa semana estaba ocupado con los exámenes finales de la universidad. Estos sí fueron difíciles, de verdad, nada que se resolviera con magia. Pero los aprobó, con buenas notas todas.
No fue el primero esta vez, ni tampoco el último de los aprobados. Quedó en algún lugar cómodo del medio, que para un niño entre adultos ya era una hazaña. Había armado grupo con unos chicos peruanos, gente buena y trabajadora, y entre todos sacaron adelante los trabajos. Cuando salió del último examen, guardó el lápiz, estiró la espalda y pensó en el castillo. En las cadenas de la sección prohibida. En el número 1 prendido en una túnica que había dejado colgada del otro lado del mundo. Todavía le quedaban 6 años en Hogwarts. Y por primera vez desde que había memorizado el último manual, volvía a tener algo nuevo que morder.